La vez que Panamá casi se convierte en estado de Estados Unidos. Hola, soy Luis. ¿Te imaginas un mapa donde Panamá no fuera un país, sino un estado más de los Estados Unidos? ¿Te imaginas tener un gobernador designado desde Washington? ¿O que nuestra moneda no solo fuera el dólar, sino también nuestras leyes? Aunque parezca una locura, eso casi ocurrió. Y no solo una vez. Hubo varios momentos claves en la historia en los que Panamá estuvo a punto de convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. En este episodio de Históricamente Hablando, vamos a revivir una historia de conspiraciones políticas, intereses estratégicos, traiciones diplomáticas y decisiones que cambiaron para siempre el destino del istmo panameño. Porque la historia no se cuenta, se revive. Desde hace siglos, Panamá ha sido codiciado por potencias extranjeras. Los españoles la vieron como una ruta de paso de oro y riquezas. Más tarde, ingleses, franceses y norteamericanos también pusieron sus ojos sobre este angosto pedazo de tierra que une dos océanos. Su ubicación la convierte en una joya geoestratégica. Durante la colonia, Panamá fue esencial para el traslado de tesoros entre el Pacífico y el Atlántico, lo que también la convirtió en blanco de piratas y corsarios. Con la independencia de España en el siglo XIX, el istmo pasó a formar parte de la Gran Colombia y luego de la Nueva Granada. Pero Panamá, lejos de Bogotá, se sentía aislada y olvidada. A diferencia de las regiones andinas de Colombia, el istmo no tenía representación política justa ni recursos para su desarrollo. Esta situación generaba un sentimiento creciente de frustración y un deseo de mayor autonomía. Esa frustración derivó en múltiples movimientos independentistas a lo largo del siglo XIX, como los de 1830, 1840 y 1841. Todos con la idea de desligarse de un país que parecía más una carga que una guía. Uno de ellos incluso proclamó el Estado Libre del Istmo, aunque no duró mucho. Aún así, dejaban claro que el deseo de ser algo más que una provincia olvidada ya estaba presente. El Tratado Mallarino-Bydlak, firmado en 1846 entre Estados Unidos y la Nueva Granada, fue un punto de inflexión. El tratado garantizaba el libre tránsito por el istmo para Estados Unidos y le otorgaba el derecho de intervenir militarmente si ese tránsito era amenazado. Este acuerdo, aunque presentado como un pacto de cooperación, fue una clara muestra de cómo Estados Unidos comenzaba a posicionarse como una potencia imperialista. Pronto, con este tratado como excusa, intervinieron militarmente en Panamá al menos 14 veces durante el siglo XIX. Por ejemplo, en 1856, un altercado entre ciudadanos panameños y estadounidenses, conocido como el Incidente de la Tajada de Sandía, terminó con la intervención de marines para proteger los intereses de Estados Unidos. Este episodio es solo una muestra de cómo los conflictos menores podían escalar rápidamente bajo la sombra del tratado. Este fue solo el inicio de una larga serie de intervenciones que aumentaron la sensación de que Panamá no estaba gobernándose por sí misma, sino por intereses extranjeros. Un país extranjero empezaba a comportarse como si Panamá fuera suyo. Justo Arosemena, considerado el padre del pensamiento panameño, fue un político, abogado e intelectual que soñaba con una nación libre y autónoma. Aunque su proyecto principal era lograr una federación dentro de Colombia con fuerte autonomía para el istmo, también se enfrentó a la realidad política de su tiempo. En 1849, en medio del caos y la guerra civil en Colombia, surgieron voces que proponían ideas más radicales. ¿Y si Panamá se unía a los Estados Unidos? Arosemena no promovía directamente la anexión, pero sí era consciente de que muchos panameños comenzaban a ver esa opción con interés. Para algunos, era una solución práctica. Estados Unidos ofrecía orden, progreso, comercio, seguridad. En contraste, Colombia ofrecía guerras internas, abandono y crisis. Incluso algunos periódicos estadounidenses especulaban con la idea de anexar Panamá como un territorio especial o convertirlo en un protectorado, como sucedería más adelante con Puerto Rico.
La construcción del ferrocarril transístmico, finalizado en 1855, fue el primer proyecto de infraestructura moderno en Panamá. Financiado por empresarios estadounidenses, el ferrocarril conectaba la ciudad de Panamá con Colón, permitiendo cruzar el istmo en apenas unas horas. Este desarrollo transformó la región. Miles de trabajadores, especialmente de origen caribeño, asiático y estadounidense, llegaron al istmo. El comercio se disparó. Panamá se convirtió en un punto de tránsito clave para la fiebre del oro en California. Pero también consolidó el dominio económico de Estados Unidos. Controlaban el ferrocarril, los ingresos, los contratos, y poco a poco se posicionaban como los verdaderos dueños del istmo. Muchos panameños veían todo esto con recelo, otros con admiración. La dependencia económica era cada vez más profunda, y con ella volvía a surgir la pregunta: ¿sería mejor ser parte de Estados Unidos? A principios del siglo XX, Estados Unidos estaba decidido a construir un canal interoceánico. Tras fracasar las negociaciones con Colombia por el Tratado Hay-Errán, decidieron buscar una solución más directa. Apoyaron el movimiento separatista panameño, liderado por figuras como José Agustín Arango, Manuel Amador Guerrero y Tomás Arias. El 3 de noviembre de 1903, mientras barcos estadounidenses bloqueaban el paso de tropas colombianas, Panamá declaró su independencia. 3 días después, se firmó el Tratado Hay-Bunau-Varilla, negociado entre Estados Unidos y un diplomático francés que ni siquiera representaba al nuevo gobierno panameño. En ese tratado, se cedía a perpetuidad la franja del canal a Estados Unidos, sin participación real de Panamá. ¿Independencia? Técnicamente sí, pero en la práctica, fue una independencia negociada bajo términos impuestos. Panamá nació como nación moderna, pero con una presencia extranjera fuerte desde el día 1. Muchos panameños se preguntaban si en realidad se había ganado soberanía o simplemente se había cambiado de amo. Para algunos, la independencia fue una fachada, pues el poder real sobre el istmo lo seguía teniendo Washington. La zona del canal se convirtió en un enclave estadounidense dentro del territorio panameño. Era un territorio con su propia bandera, escuelas, policía y sistema judicial. Los panameños no podían circular libremente por ella. Durante décadas, esta situación fue fuente de tensión. Muchos panameños veían como dentro de su país existía una tierra que no les pertenecía. No podían trabajar ahí sin permisos especiales, y eran tratados como extranjeros. La economía giraba en torno al canal, pero la riqueza no se distribuía equitativamente. Mientras los estadounidenses vivían en barrios con servicios de primera, muchos panameños lo hacían en condiciones precarias. Esto generó protestas, movimientos nacionalistas y un sentimiento de injusticia cada vez más profundo. Fue en ese contexto que nació el nacionalismo panameño moderno. Un movimiento que exigía respeto, dignidad y soberanía total sobre todo el territorio nacional. El punto de quiebre fue el 9 de enero de 1964. Estudiantes panameños intentaron izar la bandera nacional en una escuela secundaria de la zona del canal, como parte de un acuerdo previo que no se respetó completamente. El acto fue respondido con violencia. Hubo enfrentamientos, edificios incendiados y más de 20 muertos. Panamá rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Este evento marcó un antes y un después. La lucha por la soberanía se convirtió en un clamor nacional. Las protestas continuaron durante años, y finalmente, bajo la presidencia de Omar Torrijos, se logró un acuerdo histórico con el presidente Jimmy Carter en 1977. Los tratados Torrijos-Carter establecieron la devolución progresiva del canal a manos panameñas, completada en el año 1999. Panamá recuperaba así no solo el canal, sino una parte fundamental de su dignidad nacional. Ahora, hagamos un ejercicio imaginativo. Supongamos que Panamá aceptaba convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. ¿Tendríamos un gobernador electo o designado por Washington? ¿Nuestro sistema de justicia sería el mismo?
¿Nuestra cultura habría sido absorbida por completo? Probablemente, muchas cosas serían distintas. Panamá tendría una economía mucho más integrada al sistema norteamericano. Puede que tuviéramos mejores carreteras, sistemas de salud y educación. Pero también habríamos perdido elementos esenciales de nuestra identidad. La bandera panameña, el himno nacional, nuestras fiestas patrias, nuestra manera de hablar el español. Todo eso estaría en peligro. Y sobre todo, no seríamos dueños de nuestro destino. La historia nos dio una oportunidad difícil. La independencia no fue fácil, pero fue nuestra. Hoy, Panamá es un país soberano. A pesar de los desafíos, hemos logrado mantener nuestra identidad, administrar nuestro canal y ocupar un lugar importante en el comercio global. Haber estado tan cerca de ser un estado más de Estados Unidos es un recordatorio poderoso de lo frágil que puede ser la soberanía y de lo valiosa que es. Porque aunque estuvimos al borde, hoy decimos con orgullo que somos Panamá. Independiente, fuerte y con una historia que merece ser contada. En un mundo donde la información vuela, pero muchas veces se olvida. Es vital que nosotros, como ciudadanos, nos tomemos el tiempo para conocer nuestra historia, no como un dato de examen, sino como una herramienta para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Panamá no es perfecta, ningún país lo es, pero lo que nos hace fuertes es precisamente nuestra capacidad de aprender de cada capítulo, de cada error, de cada victoria. Y esa precisamente es la razón por la que hacemos este canal, para revivir esos momentos que marcaron nuestro presente y que, si los olvidamos, podrían repetirse. Así que gracias por llegar hasta aquí, por interesarte por la historia, por ser parte de esta comunidad que valora la memoria y la verdad. Esto fue Históricamente Hablando. Y recuerda, la historia no se cuenta, se revive. Pero antes de irte, te dejo una última reflexión. La historia es un espejo que, aunque a veces se empaña por el tiempo, siempre refleja quiénes fuimos y qué decisiones nos llevaron hasta donde estamos. Cada generación tiene la responsabilidad de proteger lo que se logró con tanto esfuerzo. Piensa por un momento. Si un país tan pequeño como Panamá pudo resistir a las influencias de las mayores potencias del mundo y mantenerse en pie, ¿qué no podemos lograr si realmente nos unimos como nación? Y ahora que conoces esta historia, compártela, habla de ella, llévala a tus conversaciones, haz que otros también se cuestionen lo que pudo haber sido y valoren lo que realmente es. Porque más allá de los libros, los tratados y los héroes, la historia también se escribe con memoria colectiva. Y esa memoria, cuando se despierta, se convierte en la fuerza más poderosa de un pueblo. Nos vemos en el próximo episodio. Y como siempre, recuerda, la historia no se cuenta, se revive.